¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo va? Bueno, nuevo vídeo, ya por fin. No sé si visteis el short, pero vaya, que estamos de vuelta. We are back, baby. We are fucking back. We are back. Plastic. We are back. We are back. Hay muchas cosas de las que quiero hablaros, ¿no? Un vídeo sobre recomposición corporal, sobre el look maxing, para quien no hable brain rot, pues básicamente quiere decir maxear tu aspecto, ¿no? A la hora de ser más atractivo al sexo opuesto, que es algo bastante legítimo. Ya sabemos que, bueno, históricamente el hombre no ha sido uno de sus principales objetivos, ¿vale? Es decir, salían al mundo a rendir, pero bueno, las normas del mercado sexual han cambiado y, bueno, es una realidad y quiero hablar sobre ello también. Luego también, pues bueno, vídeos sobre cómo salir de la dismorfia, cómo salir de la anorexia, ¿no? Contaros un poco esa experiencia. Y bueno, vídeos en general, ¿no? De entrenamiento también muy importante. En este vídeo también tocaré algo. Pero bueno, he decidido empezar haciendo una serie, este va a ser el episodio 1, sobre el paradigma bioenergético, ¿vale? ¿Por qué? Y digo una serie porque es un tema bastante amplio, bastante complejo, ¿no? Vamos a tocar epistemología, vamos a tocar leyes de la termodinámica, vamos a tocar, pues, comportamiento celular a nivel bioquímico, y en fin, pues, todo lo que conlleva. Yo sé que, bueno, la energía tiene connotaciones como místicas, ¿no? Como de hippie, de qué coño estás hablando, ¿no? Energía de qué. Bueno, pues le preguntas a un físico, te dirá que lo más importante es la energía, ¿no? Y también a un biólogo, ¿no? Para los más escépticos, si os queréis quedar tranquilos, la bioenergética es simplemente una rama de la bioquímica, que básicamente se centra en cómo, en los procesos por los cuales una célula, ¿no? Crea, almacena y usa o consume energía, ¿no? Adenosintrifosfato, ATP, y bueno, estos procesos, tanto la respiración celular, respiración mitocondrial, como la fotosíntesis, pues bueno, son vida en general, ¿no? Así que bien, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque yo al final en los vídeos doy consejos prácticos a nivel de nutrición, a nivel de dietética, a nivel de hábitos, a nivel de entrenamiento, pero estos son una consecuencia lógica de este paradigma, ¿vale? De estas bases de pensamiento. Es básicamente aplicar, ¿no? A nivel ya práctico último de los hábitos dietéticos, pues esta forma de entender la nutrición, de entender la biología y de entender la vida. Nosotros los humanos no somos... Digamos que cuando nos acercamos a un conocimiento nuevo del ambiente, no lo lanzamos una especie de vacío psíquico, ¿no? Como una especie de agujero negro mental donde flotan los conocimientos y después los traes hacia ti, los sacas a la conciencia cuando lo requieres, como si fuese, siento la referencia cringe, ¿no? A Harry Potter, pero el hechizo este de Accio, que trae a ti el objeto que buscas, ¿no? O como la especie de bolsillo de Doraemon, ¿no? Que metes la mano y sacas lo que estás buscando. Pues esto no funciona así, ¿no? Es decir, tú cuando incorporas un nuevo conocimiento, justamente lo que haces es incorporarlo a un intrínseco esquema cognitivo, ¿no? Un amasijo hipercomplejo y hiper interconectado de conocimientos previos, de experiencias, de saberes, de emociones. También muchos pensamientos tienen asociados emocionalidad y por lo tanto esto hace que nos sea más fácil seguir una línea de pensamiento que otra, ¿no? Por ejemplo, cuando intentamos meditar sobre la muerte del ego, el cese propio, estas líneas de pensamiento, digamos que repelen por la brutal carga emocional negativa que está asociado, ¿no? Y por otra parte hay otras líneas de pensamiento que sí que nos apelan, ¿no? Porque nos atraen, porque tienen una emocionalidad positiva y esto usan, pues, hay muchas ideologías, religiones que se usan de esto, ¿no? Esa emocionalidad va primero, te apela y después ya tú harás los cambios, los ajustes, las justificaciones, las racionalizaciones a nivel mental que requieran para poder, digamos,
digamos, armonizar esos nuevos saberes en tu interior y hacerlos tuyos o interiorizarlos, ¿no? Porque es la emocionalidad asociada al pensamiento lo que te apela. Bueno, y esto que os digo de las ideologías o de religiones causando esta emocionalidad como paso previo a después interiorizar o estar más abierto a la parte cognitiva que conlleva o a la que está asociada, lo vemos en el día a día, ¿no? Es decir, los reos más atractivos tienen de media sentencias más favorables, ¿no? A nivel laboral, quien te causa mejor impresión a nivel emocional y a nivel físico, tienes más posibilidades de conseguir el trabajo, ¿no? No nos engañemos. Un gurú en YouTube que te diga que resuenes más con él, porque te produzca, como digo, ese componente emocional, pues digamos la idea que va asociada te va a entrar más fácil, ¿no? Pero claro, yo no quiero eso, yo quiero que entendáis por qué mis consejos nutricionales, dietéticos, de hábitos, de ejercicios, es decir, consejos prácticos donde se encuadran en un esquema superior de las cosas, en un entendimiento de la biología, de la nutrición, de la vida, ¿vale? A nivel epistemológico, a nivel fisiológico real, ¿no? Donde se encuadran. Porque luego también marcos teóricos que a lo mejor son más derivados o más ramificados, ¿vale? Como por ejemplo el hecho de cómo acercarnos a una recomposición corporal, aquí cambia completamente, ¿vale? Desde esta forma de entenderlo, es decir, la solución no es comer menos y moverte más, para nada, ¿no? La solución no es estar mirando macros y calorías, no. Entonces, esto es muy importante, como veis, a nivel práctico. Obviamente, a lo mejor únicamente os interesa esa parte práctica, pero bueno, igualmente yo quiero hacer estos vídeos porque considero importante. Luego también porque, como vamos a ver, esta interrelación entre energía y materia se da y se replica constantemente a todas las esferas y a todos los niveles de estructuración, ¿vale? Es decir, a nivel microscópico, a nivel subatómico, ¿vale? Después a nivel de organismo, a nivel de tejido antes del organismo, a nivel después de civilización, a nivel de ecosistema, a nivel cósmico, a nivel universal. Es decir, la interrelación entre energía y materia es constantemente la misma, ¿no? Es como si fuesen diferentes planos que se van superponiendo o que se van, son diferentes capas, pero que se replican los mismos comportamientos e incluso se podría decir que no es como planos que suben como un edificio, sino que es un círculo que al final conecta, ¿no? Es decir, que únicamente hay un paso más entre lo macro y lo micro, ¿vale? Que podríamos hablar aquí del eterno retorno nietzscheano y demás, pero aquí sí que es irnos bastante del tema. Bien, luego también el por qué quiero hacer estos vídeos es porque muchas veces, y claro, me doy cuenta de que aquí el error, el por qué mis consejos, digamos que repelen tanto, ¿no? Por qué de primeras es tan contrario a los esquemas cognitivos que tenemos ya formados, que claro, nos hacen no querer escuchar, ¿no? Como por ejemplo, cuando los primeros vídeos en los que me salgo haciendo el desayuno y le pongo azúcar al café, eso ya te repele tanto porque tienes encuadrado en la mente que el azúcar es la obesidad y es diabetes, ¿vale? Y cuando no es así. Pero bueno, como digo, una de las cosas que me ha hecho darme cuenta es cuando me dicen que en los comentarios que hay entonces de esas teorías, de este saber tan impregnado, tan inculcado en el imaginario colectivo, de que una mayor tasa metabólica consiste o da como consecuencia una menor duración de la vida, ¿no? Esta teoría, ¿vale? La teoría de la tasa vital, la Living Rate Theory, ¿vale? Enunciada por Max Rubner y Raymond Pearl a finales del siglo XIX, a principios del XX, lo que consiste tiene, como vamos a ver, o le debe mucho a la forma del pensamiento muy estructuralista, digamos que caracteriza al pensamiento industrial, ¿vale? De la revolución industrial, como también la medicina moderna, como ahora explicaré. Pero básicamente lo que quiere decir es que los organismos vivos tienen, digamos, un margen, ¿no? Es decir, una cantidad de energía vital que van gastando, ¿no? Conforme pasa la vida. Por lo tanto, cuanto más rápido vive, es decir, cuanto mayor tasa metabólica tenga, pues menos dura, ¿no? Esto es lo que dice esta teoría. Ahora bien, antes de empezar a entrar con el tema, simplemente quiero puntualizaros ya para empezar que se han visto que el hecho de restringir ciertos aminoácidos inflamatorios, como por ejemplo la cisteína o la metionina, tiene las mismas consecuencias a nivel de duración de vida que la restricción calórica en general, ¿vale? Es decir, ya para enseñaros que no es el hecho de comer menos, sino estar comiendo menos de X cantidades. Por lo tanto, cuando el entorno es muy tóxico y tú no sabes diferenciar entre lo tóxico y lo que realmente va a sostener la vida y a incrementar la vida, obviamente no comer o comer menos tóxicos es mejor que comer más tóxicos, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Pero aquí esto no es el objetivo. Como digo, la base epistemológica que, digamos, permea, digamos, toda la ciencia moderna, toda la ciencia médica y también la nutrición, y también las dietas de la Alternative Health Sphere, ¿no? Es decir, todas estas dietas alternativas que, digamos, que han sabido ver que algo está mal con las dietas actuales y con los hábitos actuales, como estamos hablando de keto, estamos hablando de carnivorismo o movimiento carnívoro o de veganismo,
bueno, veganismo en realidad su fin último no es tanto la propia optimización de la salud humana, sino más bien el hecho de no interferir con el medio y no causar daño animal de ningún tipo, no solo ya la industria, digamos, de como comestibles, no como industria alimentaria, sino con, digamos, de ropa, de cosméticos, ni siquiera de servirnos de ellos para el trabajo. Es decir, que el veganismo tiene ahí una puntualización de que realmente no tiene como objetivo mejorar nuestra vida a nivel de salud o a nivel de fisiológico, sino más bien no hacer daño al animal, ¿no? Pero bueno, digamos que también se puede argumentar, ¿no?, cuando eres vegano, que es mejor para la salud y demás, pero como digo, estas dietas alternativas al igual pecan, digamos, surgen del mismo pecado original, ¿no? Es decir, del fallo paradigmático, del fallo esencial, ¿no?, del comportamiento de los sistemas. Y este error de base, por decirlo de alguna forma, ¿no?, este entendimiento erróneo del funcionamiento del sistema orgánico en contraposición al sistema mecánico, y como digo, que le debe mucho a la revolución industrial y a ese pensamiento muy estructuralista, muy estático, muy estructurado, propio del pensamiento industrial, como digo, permea la epistemología que se esconde detrás de la ciencia médica, ¿no?, y también nutricional, y como digo, también de estas dietas alternativas. Y bueno, la epistemología quiere decir que, digamos, que es la base filosófica que modula el enfoque científico, ¿no? Es decir, cómo se hace ciencia, cómo se entiende, cómo se interpreta el resultado, qué marco teórico, qué marco filosófico hay detrás del hacer ciencia, ¿no? Y en este caso es un marco muy dualista, muy estructuralista, muy esencialista, ¿vale?, que debe o tiene sus raíces filosóficas pues en el neoplatonismo, en el cristianismo medieval, y más tarde pues en el cartesianismo y en el positivismo. Desde este enfoque, claro, estando acostumbrados a trabajar con maquinaria, ¿no?, motores, sistemas mecánicos, relojería y demás, al final, claro, estas máquinas, digamos, que están presentes en todos los ámbitos de la vida, y digamos que nos es muy fácil, ¿no?, para nuestro raciocinio como humanos, pues entender su funcionamiento, modificarlas, alterarlas, construirlas y demás. Eso está muy bien. Lo que pasa es que, claro, luego nos acercamos al cuerpo humano de la misma forma, ¿no?, como una máquina, ¿no?, donde hay diferentes piezas, ¿no?, diferentes órganos, obviamente están relacionados, ¿no?, diferentes sistemas, y después hay una energía, es decir, hay una separación entre la estructura, el cuerpo, ¿no?, con sus órganos y demás, y la energía, la fuente de energía. ¿Por qué? Pues porque con las máquinas es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos el cuerpo físico estructurado, ¿no?, la estructura física de la máquina, y después tenemos el combustible, ¿no?, el carbón, el calor, en fin, el combustible que use, ¿no? Y cometemos el mismo error de pensarlo así en el cuerpo orgánico. Por eso, si os fijáis, ahora que son muy comunes, digamos, las afectaciones digestivas, ¿no? Todo el mundo está hinchado, todo el mundo digiere mal, todo el mundo tiene inflamación intestinal y demás. El enfoque de la medicina, es decir, cuando tú vas al especialista, luego esto también es muy importante, ¿no? Es decir, es una constante especialización en cada tipo de sistema, en cada órgano, que está muy bien, es muy necesario, pero digamos perdiendo la perspectiva, ¿no?, de cómo influyen los diferentes sistemas y sobre todo cómo influye esa energía que separamos de la estructura, como ahora volveremos al tema. Pero el ejemplo que estaba poniendo, ¿no?, para que os veáis con un ejemplo práctico cuál es la forma de reaccionar ante un problema. ¿No? Tú vas a una consulta, ¿no?, de un gastroenterólogo, o en fin, un especialista en el sistema digestivo, o un médico de cabecera, principalmente, y pues bueno, comentas tus síntomas, tal, y lo primero que se te hace es buscar un problema estructural, ¿no? Es decir, pues un tumor, una perforación intestinal, algo físico que esté jodiendo el funcionamiento del tubo digestivo, y bueno, pues se te hacen pues muchas radiografías, endoscopias, colonoscopias, laparoscopias incluso, ¿no?, para ver qué coño está mal con la estructura de tu tubo digestivo. Cuando no se encuentra nada, pues lo que se hace es englobar, ¿no?, digamos, en lo que ahora se ha llamado el IBS, ¿no?, el síndrome del intestino irritable, ¿no?, como una especie de conjunto de un fallo funcional, ¿no?, en vez de estructural, que no se sabe bien qué pasa. Luego también se asocia o se dice que, bueno, se te deriva a profesionales de la salud mental, ¿no?, como que puede ser, digamos, una somatización de estados depresivos, ansiosos y demás, pero digamos que no se sabe, una vez que no se encuentra el fallo o el error estructural, como cuando nos acercamos a reparar una máquina, ya no se sabe qué es, ¿no? Entonces se agrupa pues en el IBS, ¿no?, en el síndrome del intestino irritable, y pues bueno, ya se considera. Luego también se diferencia, ¿no?, entre si es un síndrome del intestino irritable que tiende a la diarrea o al estreñimiento, ¿no?, pero no se sabe muy bien por qué.
Pero en fin, seguimos. Luego también, desde esta perspectiva, la medicina, o entendiendo la medicina, o teniendo esta medicina, o el pensamiento científico médico, este paradigma, claro, en una máquina, cuanto más se usa, cuanto más gasta energía, pues más se deterioran los componentes, ¿no? Obviamente una máquina, cuanto más se usa, pues más se gasta, más se desgasta. Entonces entendemos lo mismo, ¿no? Es decir, cuanto más energía produzca el cuerpo, pues más desgaste va a tener a nivel orgánico y estructural. Cuando esto no es así, repito. Y no es así porque es justamente la función, el funcionamiento orgánico, el gasto energético, lo que va a crear al mismo tiempo la estructura. Bien, esto ahora lo vamos a ver, siempre estoy diciendo lo vamos a ver porque realmente vamos a llegar a ello. Pero pensad esto, cuando tú desconectas una lavadora, ¿vale? La integridad estructural de la lavadora sigue ahí. De hecho, va a durar más porque la estás gastando menos, ¿no? Pero el cuerpo no es así, es totalmente lo contrario. En cuanto deja de haber un flujo energético, el sistema se cae, es decir, la estructura colapsa. De hecho, por ejemplo, en la hipoxia, ¿vale? Cuando no llega el oxígeno suficiente al cerebro, que como vamos a ver, yo estoy hablando de flujo, ¿no? Pues justamente el oxígeno es el polo, uno de los polos de ese flujo. Como digo, cuando no hay oxígeno en el cerebro, y estamos hablando de minutos, la estructura, al ser tan compleja, además, decae de una forma, colapsa de una forma que después es irrecuperable, e incluso no solo puede producir la muerte, sino que en meros minutos puedes perder funciones, puedes quedarte tetrapléjico, ¿vale? Porque ha decaído unos minutos la energía que, digamos, mantiene estructurado ese sistema orgánico complejo como es el encéfalo, ¿no? Y de hecho, cuanto más estructurado, más complejo, requiere más flujo energético, porque por ejemplo el cerebro es un 2% más o menos del peso, ¿no? Del volumen corporal, y gasta a nivel calórico más del 20%, ¿no? De energía calórica diaria, para que veáis esto. En contraposición, pues el punto de vista de Ray Pitt, ¿no? de Douglas Wallace, un genetista, que ahora hablaré de él, de Albert St. Georgi, que digamos es el padre de la bioenergética. La vida no se explica en términos de estructuras estables, ¿no? Sino como un sistema fuera de equilibrio, esto es muy importante, en el cual el flujo de energía crea la estructura y crea la función, y crea el orden interno. Bien, yo hablo de flujo energético, pues bien, vamos a imaginarnos dos polos, ¿vale? Dos polos, como si fuesen un sistema eléctrico, ¿vale? Y cuando están conectados los dos polos, pues la bombilla que hay en el medio se enciende. Bien, como veis, yo cometo el error de pensar en máquinas, pensar en bombillas, ¿vale? Porque no es únicamente que la bombilla se encienda, es que la bombilla aparece, es decir, se crea la bombilla, es posible la existencia de la bombilla, se complejiza, es una bombilla más grande, es una bombilla que da más luz. ¿Entendéis? Pero bueno, digamos eso, que tenemos dos polos. Un polo, es como sistema que no está en equilibrio, lo que hacemos es que ese polo está fuera del sistema, ¿vale? Que es la comida. Bueno, también hay otros inputs, como es la radiación solar y demás, pero bueno, principalmente la comida. Y el último polo es el oxígeno, ¿vale? Por eso, el dióxido de carbono es tan importante. Quiero hacer un vídeo sobre ello porque es incluso, bueno, no incluso porque los dos son necesarios, pero es que, digamos que parece que el CO2 es como un producto de desecho, ¿no? Claro, entendiéndolo como máquinas, pues se producen productos de desecho, se produce CO2 y calor que van al medio, ¿no? Pero es que justamente este producto refuerza la vida, ¿no? Refuerza la estructura. ¿Por qué? Pues porque es capaz de introducir más oxígeno a los tejidos, ¿no? Y por lo tanto producir una oxidación de la glucosa más efectiva, ¿no? De la glucosa, que es justamente lo que está produciendo este flujo energético. Es decir, nosotros tenemos, por una parte, como digo, un polo, ¿vale? Que sería la comida del medio. Después, obviamente, pues se va digiriendo, ¿no? Enzimáticamente, tal, llegamos a la molécula de glucosa, y después, mediante la respiración mitocondrial, la respiración celular, se crean, pues es que siempre digo que nunca lo explico porque es un poco enrevesado a nivel bioquímico, pero bueno, en los vídeos estos lo explicaré más, si queréis, más con un esquema y demás, pero básicamente se crea con esos electrones ya últimos, que se han generado a partir de la degradación de la glucosa en diferentes vías, ¿no? Como el ciclo de Krebs, por ejemplo. Después hay transportadores de electrones que lo que hacen es llevar esos electrones a complejos, que es lo que se llama la cadena de respiración celular, cadena respiratoria en las mitocondrias, que lo que hacen es bombear protones, y generando justamente esa diferencia de gradiente de protones o eléctrico, pues al final se vuelve a equilibrar a través de una enzima que es la ATP sintasa, que es lo que crea este adenosín trifosfato, ¿no? Que es el ATP. Como vemos, lo que hace mover esos electrones al final por esa cadena es el oxígeno, que es el último aceptor, que sería como de electrones, que sería como pues el otro polo, ¿no? Tenemos un polo la comida y el otro polo el oxígeno. Y entonces, cuando ese flujo es constante de energía, se puede encender la bombilla que hay en mitad, y esa bombilla que hay en mitad somos nosotros, ¿vale? Pero como digo, no solo la encendemos, sino que la creamos en el mismo fluir. En el momento en que este flujo se debilita, ¿no? ¿Qué pasaría en un sistema eléctrico? Pues que la bombilla empieza a parpadear, ¿no? Empieza a no funcionar y demás. En nuestro caso, nuestros sistemas colapsan, ¿vale? Es decir, literalmente pierden la estructura y con ella la función.
Bueno, como me quiero acostumbrar a hacer vídeos más cortos, además está levantando el viento y demás, voy a cortar, bueno, voy a acabar aquí esta parte, ¿vale? Del episodio, porque además en este vídeo, como han pasado días, pues quiero comentar algunos otros aspectos. Y en el siguiente vamos a ver, pues, vamos a hablar un poco de energía, ¿no? Más de forma más esencial, y sobre las leyes de la termodinámica, ¿vale? Porque este punto es importantísimo a la hora de separar y a la hora de no poder comparar una máquina con un organismo vivo, ¿no? Y dónde flaquea, dónde falla la teoría de la tasa vital, por la cual cuanto más metabolismo, menos vivimos, ¿no? Según esa teoría, como hemos visto, somos como una lavadora, ¿no? Es decir, tenemos ciertos lavados antes de rompernos, antes de desgastarnos, ¿no? Y por lo tanto nuestro corazón tiene ciertos latidos hasta que se pare, ¿no? Esto también, y claro, y esos latidos tiene mucho componente aquí, o tiene mucho peso en el número de latidos la genética, ¿no? Es decir, la medicina, además de muy estructuralista, es muy genetista, en el sentido de que le viene muy bien a la ciencia entender que, o mejor justificar que las condiciones que vamos teniendo son genéticas, ¿no? Que tienen muchísimo peso a nivel genético. Pero como vamos a ver, hay mucha información que no solamente está en el código genético, sino que está encarnado en el propio funcionamiento y en la propia estructura. Claro, cuando el ambiente es tan tóxico que literalmente todo te genera ese flujo energético, ¿vale? Por los componentes tóxicos y antimetabólicos a los que estamos en contacto diariamente, claro, a nivel político, es injustificable, ¿no? Esto es injustificable y por lo tanto necesitamos esta teoría genetista, viene muy bien porque, digamos, si te pasa algo es simplemente porque tenías predisposición genética, ¿no? Pero bueno, eso ya, digamos, ocupa otras discusiones. El caso, con lo que decía con las leyes de la termodinámica, vamos a ver cómo según la segunda ley, todo entiende la entropía, ¿vale? Tiende al desorden, tiende la homogenización. Una máquina, digamos, como es un sistema que está aislado y que a nivel estructural es estable, ¿vale? En cambio, un cuerpo, nosotros, ¿vale? Como organismo vivo, somos, además de que no estamos aislados, no estamos en equilibrio. Eso es muy importante, el no estar fuera del equilibrio, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque requerimos un flujo energético del exterior al interior, que lo que va a hacer es aumentar la entropía del interior, pero para conseguir orden interno, ¿vale? Nuestro orden interno, nuestra estructura se va a mantener con ese flujo y ese flujo no solo mantiene la estructura, sino que la estructura permite además más flujo, ¿no? El envejecimiento, por lo tanto, no sería un desgaste, una acumulación de energía, sino que sería más bien la pérdida es decir, el estar, pues yo que sé, por ejemplo, acumulando ROS, ¿no? Especies reactivas de oxígeno, digamos, interfiriendo con esa respiración oxidativa mitocondrial y que al final, pues, digamos, el flujo energético no pudiese mantener la complejidad estructural, ¿no? Los términos de un sistema fuera de equilibrio y homogéneo son muy importantes, como veremos, ¿vale? Y pienso que requieren un vídeo, digamos, específico, ¿no? O especial para ello. Y lo que he comentado de la información también, porque al no ser homogéneo, es decir, todo está relacionado, obviamente, lo que quiere decir esto es que hay información a la hora de comportamiento celular, es decir, de que la célula tome una decisión u otra en un momento concreto, en el espacio, en el tiempo, bajo ciertas circunstancias, que no requiere de la lectura del código genético, ¿vale? Por ejemplo, las membranas celulares son mapas vivos a nivel metabólico, ¿no? Luego, por ejemplo, los gradientes diferentes que hay en el cuerpo, ¿vale? Porque el cuerpo funciona, como digo, por flujos, ¿no? Tanto de concentraciones, de presiones, de temperaturas, de voltajes electroquímicos. Todo ello son instrucciones celulares, ¿vale? Digamos, por ejemplo, que fuera de una membrana celular haya en una localización más receptores enzimáticos, o sea, digamos, más proteínas que reciben nutrientes y demás. Esa información que está encarnada en la propia estructura, en cómo está hecho, digamos, va a guiar las decisiones de la célula. Antes de que el embrión pueda usar o pueda decodificar el código genético, ya digamos que se sitúa, digamos, para que los ejes corporales estén formados, ¿no? Y comienza la división celular sin ni siquiera instrucciones genéticas, ¿no? Entonces, como digo, esto, pues bueno, cambia el paradigma. De hecho, en los 2000, por fin hay un experimento que se llama uncoupling, o uncoupling en inglés, to survive, ¿vale? Es un nombre de mierda. Simplemente, bueno,
se traduce como desacoplamiento para sobrevivir, hace referencia a cómo los complejos enzimáticos en la cadena de mitocondrial, digamos, se acoplan y se pueden, digamos, desacoplar parcialmente, pero en fin, lo que quiere decir, o en lo que se basa el experimento, es que los ratones que tienen un consumo de oxígeno de un 17% superior a los que no, mejor dicho, los ratones que consumen un 17% más de oxígeno viven un 36% más, ¿vale? Que luego se hace en el propio paper, digamos, se equipara en años humanos, y básicamente quiere decir que pasaríamos de los 75 años a los 102 años por un consumo, ya ves tú, del 17% más de oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el flujo energético, ¿no? La oxidación de glucosa hacia el último aceptor, ¿no? De los electrones es mayor, es más eficiente, y por lo tanto se consigue un alargamiento de la vida, ¿no? Porque como nosotros, como digo, perdón, a diferencia de las máquinas, nosotros nos conservamos viviendo, es decir, la propia vida apoya la vida, ¿no? Es decir, la estructura, o mejor dicho, la función construye la estructura y la estructura permite la función. No somos máquinas, ¿vale? Nos formamos en el propio flujo energético crea nuestra estructura, y nuestra estructura encarna información funcional, ¿vale? Que nos permite funcionar más allá de la lectura del código genético, ¿vale? Por lo tanto, cuando ese flujo empieza a decaer, esa información se pierde, y por lo tanto somos menos eficientes en el uso de energía, y por lo tanto, en fin, eso es el envejecimiento, ¿vale? Y el colapso de estructuras. Y bueno, como os he comentado al principio del vídeo, esto de que, bueno, ayunar, ¿no? La restricción calórica en general aumenta la vida, se ha visto que tiene las mismas consecuencias en la longitud de la vida el hecho de no ingerir o restringir ciertos compuestos, ¿no? Y ciertos aminoácidos inflamatorios, ¿no? Para que veáis. Así que bueno, por esa parte lo dejamos. Luego, comentarios así en general, bueno, simplemente no subí vídeos, ¿vale? Porque simplemente se juntó pues carga laboral, luego también a nivel académico, que tuve que ir a Barcelona a hacer unas prácticas, y en fin, cosas personales, sin más. Luego, en uno de los comentarios me dice que le gusta el corte de pelo, gracias, que cómo me lo corto. Literalmente no lo tengo así porque no me lo corto, debería cortármelo. A mí me gustaría dejármelo más largo, ¿no? Que me llegase, sí, poder tener una melena y demás. Lo que pasa que por las circunstancias de mi trabajo lo tengo muy desaseado, ¿no? Se me monta la patilla, la nuca está fatal y demás. Pero eso, como digo, por mis circunstancias laborales, digamos que hay unas ciertas normas de uniformidad y de policía personal que me requieren pues un pelo más presentable, ¿no? Y este no está, así que ASAP tendré que ir a cortarlo. Luego, tema de entrenamiento, os voy a dejar en voz en off, ¿no? Este entrenamiento que hice hace un par de semanas de pierna, para comentaros algunas cosas del entrenamiento, y así veis que no es siempre todo bonito, ¿no? Porque llevaba 2 semanas, 15 días entrenando como la basura, pero la basura literal. No sé por qué, no sé, a lo mejor pues han juntado varios factores, el calor y demás. Bueno, no me preocupé porque la verdad es que tuve mi hermano, ¿no? Me comentó que tenía sensaciones similares, me reportó lo mismo. Luego dos amigos con los que hablo de entrenamiento me dijeron exactamente lo mismo, que se veían muy débiles, que no congestionaban, que no tenían esa fuerza, ¿no? Esa rabia. Y bueno, eso lo que me pasaba es que iba y literalmente pues eso, no me sentía un bloque duro, no congestionaba, no, me sentía por partes, me dolían más las articulaciones que el propio sentir la estimulación del músculo. Y bueno, estuve así, pues eso, como digo, varios entrenamientos, un par de semanas, pero hace poco rompí el ciclo. ¿Cómo lo rompí? Bueno, lo que hice ha sido cambiar un poco el enfoque, ¿vale? Como digo, el entrenamiento es un arte, y bueno, digamos que en función de la etapa, de las circunstancias vitales, pues uno va modulando. ¿Por qué? Pues que se conoce a su cuerpo, sabe, digamos, qué es lo que necesita, cuándo ha de parar, en fin, pues las necesidades que tiene de movimiento, ¿no? Y de ejercer fuerza, cuándo sí, cuándo no. Entonces lo que hice, pues es decir, no he cambiado en lo que son los principios del entrenamiento, es decir, la intensidad es superior, ¿no? O prima por encima de las otras dos variables, pero lo que hice es, pues en vez de hacer 2x8 muy intensos, intenté hacer pues a lo mejor un 3x10, centrándome más, obviamente llegando al fallo muscular, pero centrándome en mayor estiramiento y mayor contracción, ¿no? Esto es muy visible, por ejemplo, en los presses, ¿no? Es decir, fui a hacer un entrenamiento de press, el primero en el que ya por fin me vi mejor, y en vez de hacerlo con 40 que me tocaba 2x8, pues lo que hice es bajar hasta 32 kilos, que es bastante, hay bastante diferencia. E intenté hacer un 3x12, pero bajando desde la primera a la última hasta bien el sobaco, ¿no? Que haya un buen estiramiento y después una buena contracción. ¿Y qué pasó? Pues que hice la primera sí que salieron 12, la segunda salieron 8 y la tercera
7, ¿sabes? Es decir, fue una barbaridad, es decir, la intensidad, el exprimirse, el llegar al fallo fue muy buena sensación, pero de esta forma, ¿no? Es decir, los principios no han cambiado, pero sí que he modulado un poco la forma. Luego también, pues por como, pues no sé, me apetece estar más fuera, ¿no? Ir a la piscina y tal, pues me apetecía pues entrenar, darle más frecuencia al entrenamiento, pero claro, esto, lo que es, como digo, no podemos tener todos los parámetros altos, por lo tanto, lo que hemos hecho, o lo que he hecho, es a lo mejor voy 4 días, pero los entrenamientos son mucho más cortos, es decir, hay mucho menos volumen y la intensidad, por lo tanto, baja un poco, ¿no? Es decir, no son esas 2 series brutales, a lo mejor son 3 series, en vez de a 8, pues a 10, 12, pero con un mejor estiramiento, un estiramiento más profundo de las fibras y una buena contracción, ¿no? Y, en fin, a lo mejor pues voy a estar así el verano, no lo sé. A lo mejor es como como digo, es decir, son ciclos vitales, ¿no? A ver, tampoco es tan trascendental, pero quiero decir que son ciclos. A lo mejor en verano pues es simplemente un mantenimiento de la fuerza, trabajar en otras aptitudes, en otras capacidades, como puede ser ese estiramiento, ¿no? En una técnica, en una mejor técnica y demás. Y luego ya cuando vuelva a llegar el otoño, ¿no? Que hace más fresco, que duermes mejor, que te entra más la comida, pues volver a entrenar como un animal. Como digo, es un flujo, es un constante transformación, ¿no? Y ir viendo lo que mejor se te adapta y te apetece en ese momento, porque como digo, al final tiene que ser disfrutar, ¿no? Es decir, el ejercicio tiene que ser algo que disfrutes, si no es puro estrés y es fatal para el cuerpo, ¿vale? Hacer ejercicio sin estar pasándotelo bien, ¿no? Sin que sea ese esfuerzo que da gusto, sin ser esa sarna esa sarna, ¿cómo se dice? Sarna con gusto no pica, ¿no? Es decir, te tiene que gustar, te tiene que dar gusto rascarte, ¿no? Y pasarlo mal. Sin esa sensación, estás perdiendo completamente el tiempo y de hecho te estás haciendo daño y te estás estresando a nivel fisiológico de formas catabólicas y cortisólicas que no llevan a ninguna parte. En fin, como digo, hace un par de días rompí el ciclo. ¿Cómo? Pues fui por la mañana a entrenar, ¿vale? Me tocaba espalda, me tocaba remos. Quiero hacer un vídeo en el que explico cómo se entrena la espalda, porque es muy importante, bueno, en todos los grupos musculares, pero en la espalda, que es tan grande y tan compleja, ¿no? Cómo que hay que contraer bien la espalda. Y bueno, eso, fui por la mañana, me tocaba en remos. ¿Qué pasa? Que cojo la barra, empiezo a aproximar y con el peso de aproximación ya digo, ¿esto qué coño pasa, tío? O sea, me pesa la vida, es una barbaridad lo que pesa esto. Voy a hacer ya las efectivas con este peso, con uno de aproximación, ¿no? Y me dio un bajón que flipas a nivel moral de decir, pues vaya ruina. No me sentía bloque, ¿no? No me sentía estable. Luego tiré unas dominadas, me dolía todo, me dolían las articulaciones, ¿no? Me sentía pues desconectado, como partes diferentes del cuerpo que no son unitarios, ¿no? Y entonces me fui. Esto, yo muchas veces me voy del entrenamiento así, ¿no? A los 15, 20 minutos me piro, ya cojo las cosas y me voy. La gente dice, ¿esta dónde va? No quiero perder el tiempo. No es una falta de voluntad, no es que digas, joder, que poco disciplinado, tío, tienes que esforzarte más. No. Si a los 15, 20 minutos tú no has entrado en calor y no has entrado en ese flujo, en ese momentum, en ese gusto, quiere decir que no es el momento. Entonces es mejor pirarte, ¿vale? No solo porque va a ser mejor a la hora de recuperarte para el próximo entrenamiento, sino porque es que te puedes hacer daño, ¿vale? No estás para ello, no estás. Y así que es perder el tiempo y más cosas que hacer en la vida, ¿no? Que ser un atrapado. De hecho, recuerdo hace un par de fines de semana, yo estaba allí en el gimnasio, el dueño no estaba, y entonces vino un hombre, un fin de semana, un domingo me parece, y me dijo que quería pagar el día. Yo obviamente no soy el propietario del gimnasio, pero bueno, hablé con el dueño y tal, y me cobré yo el pase diario, y me explicó tal que había venido a Barcelona, que estaba un fin de semana por aquí y que quería entrenar, que necesitaba entrenar, me dijo, ¿sabes? Y yo entiendo esa sensación, si a mí también me encanta entrenar, pero no puede ser que el entrenamiento sea algo que te vayas un fin de semana y necesites y tengas que ir a entrenar, tío. No puede ser. Es decir, el fitness no puede ser eso. Además de que fisiológicamente, a nivel de crecimiento muscular, es mejor ir menos, ¿vale? Más intensidad y menos volumen y menos frecuencia. A nivel mental y a nivel de vida social, tío, no puede ser que te atrape de esta forma. No puede ser que te entre ansiedad y no puedes estar bien si no puedes ir al gimnasio. Y digo que a mí me encanta el gimnasio. Pero en fin, lo que estaba contando. Entonces me piré. ¿Qué pasa? Que por la tarde iba a ir a la piscina después de comer, pero me dio rabia y dije, tío, voy a ir al gimnasio y por mis cojones que voy a hacer 2 ejercicios de espalda, uno de remos y uno de jalón, pero por mis cojones que voy a entrenar esos 2 ejercicios, 2 series aunque sean, pero fuertes, ¿vale? Entonces voy al gimnasio. ¿Y qué pasa? Que hago un pedazo de entrenamiento brutal, ¿no? Es decir, cojo el jalón abierto, me siento un bloque que flipas, súper compacto, súper gustoso el movimiento de subir y bajar, ¿no? Y empiezo a meterle kilos y llego, yo de normal, el peso de las series máximas, de las series efectivas son 100 kilos, y con esos 100 kilos, en vez de hacer 2 series, hago 3 series por 6, 8, y en la sexta, o sea, bien estiramiento y bien contraído, ¿no? Es decir, hasta abajo. No, es decir, hasta abajo
y contrayendo bien la espalda. Yo estaba flipando, entonces cogí después el Remodorian, lo mismo, súper estable, no había el movimiento este de bisagra que haces, ¿no? Era mínimo, todos los músculos de la espalda trabajaban al unísono, que flipas, no me dolía nada, podía hacer un despliegue de fuerza brutal. Y luego, pues me veía también, ¿no? Que metí pues un par de ejercicios de... dos ejercicios de tríceps a 2 series, luego un poco de abdomen colgado, 2 series solo, que tengo que empezar a trabajar más el abdomen, ¿no? Como músculo, quiere decir que sí, que es un estabilizante, que se trabaja con otros ejercicios, pero al final, joder, voy a trabajarlo, ¿no? Que también voy a hipertrofiar ese core, ese núcleo del cuerpo para poder transmitir fuerza mejor, y un poco de gemelo. Fue un entrenamiento brutal. Entonces, pues lo que he hecho ahora es simplemente cambiar la hora del entrenamiento, ¿no? Yo era muy de ir por las mañanas, estaba tenía muy interiorizada esa rutina, ¿no? De hoy me toca entrenar, me tomo el café, voy visualizando el entrenamiento, pero tío, ya no me funciona en verano, ¿no? Así que nada, ahora pues simplemente voy después de comer ahí como pronto, como a la 1 o así, y a las 2:30 ya estoy entrenando. Y nada, eso. Y luego por último, otros comentarios que he recibido es las cosas que leo y demás. Veréis, y bueno, y sobre filosofía. Veréis, yo soy partidario, ¿vale? El 90% de lo que leo es literatura, ¿vale? Más que filosofía. ¿Por qué? Pues... ¿os acordáis lo que os he comentado de tu esquema mental de conocimiento previo a una idea? Bien, tú tienes un esquema más o menos hecho, ¿no? Más o menos a un ritmo que has ido formando. ¿Y qué pasa? Que cuando lees un ensayo filosófico, un tratado filosófico formal, serio, lo que haces es subirte en un tren de pensamiento muy rápido, ¿vale? Es decir, ya es un pensamiento articulado tan... tan avanzado, podríamos decir, ¿no? Tan lógicamente conectado. Es decir, los pasos lógicos tú no los estás haciendo, tú simplemente cuando lo lees, ¿vale? Tú retumba en tu cabeza este conocimiento, estos pasos lógicos, algunos que ni siquiera que el autor se salta, porque para él a lo mejor son muy... los da por hechos ya, ¿no? De tanto trabajarlos, pero para ti no. Entonces tú tienes la sensación, al igual que cuando estás scrolleando, de que estás enterándote de cosas, pero realmente, cuando tú cierras ese ensayo, bueno, obviamente retumba un poco el eco durante unos días, pero después tú no has interiorizado, tú no has metabolizado esa información. Y claro, es peligroso, porque al final es un tonto leído, te suenan cosas, ¿sabes? Oyes campanas, pero no sabes dónde, ¿no? No es un pensamiento que has interiorizado tú poco a poco, que has ido construyendo. En cambio, en la literatura, el ritmo es más lento. Obviamente la literatura, estoy hablando de literatura clásica, ¿no? Pues me gusta la literatura rusa, francesa, española también, sobre todo tengo predilección por la generación del 98, me gusta mucho. Literatura contemporánea, la verdad es que no. Alemana también. Pero bueno, el caso es que cuando el autor crea una novela, toda su cosmovisión, toda su filosofía, ¿vale? Los temas centrales de la filosofía, la conciencia, la muerte, el tiempo y demás, impregnan todos los personajes, los monólogos que ellos tienen, la forma de actuar, sus decisiones, sus conversaciones, ¿vale? Y es mucho más fácil, claro, tú estás leyendo la historia, pero realmente lo que pasa da igual, ¿no? Es realmente, pues... Es decir, tú vas al mismo momento que el personaje viendo cómo decidirías tú, qué bases morales tienes tú, qué bases éticas tienes tú, ¿vale? Cómo entiendes tú el tiempo, cómo entiendes tú la muerte o el tema que esté tratando. Ves esa filosofía puesta en práctica en momentos, digamos, en interacciones humanas reales, ¿no? Bueno, reales ficticias, pero quiero decir que son posibles, ¿no? Entonces, digamos que es un trabajo introspectivo más lento, que propiamente estás tú solo, contigo mismo, y te conoces a ti mismo. Es decir, tú leer un libro es conocerte a ti mismo, ¿no? Realmente. Por eso se dice que nunca se lee un libro 2 veces, ¿no? Al igual que no cruzas el mismo río 2 veces, porque no eres tú mismo. Es decir, has evolucionado y después vas a sacar ese libro, vas a interpretarlo, vas a ser otra persona leyéndolo, ¿no? Vas a tener otros inputs, vas a interpretarlo de otra forma, vas a ver, hostia, pues recuerdo esto, pero no lo recordaba así, yo ahora pienso así. Y es, como digo, una metabolización, una digestión más lenta del principio filosófico que se esconde detrás del pensamiento del autor, ¿no? De hecho, yo cuando leo, obviamente, pues hay épocas en las que lees más, otras que lees menos, pero en las épocas en las que leo más, me siento más humano, me siento más conectado a mi hermano humano, quiero decir, a mis congéneres. Obviamente esto no es o lees una cosa o lees otra, obviamente es totalmente combinable, ¿no? Pero es que lo digo porque siempre me preguntan, ¿pero qué filosofía lees? ¿Qué filosofía? ¿Qué filósofos? O sea, quiero decir, no leo filosofía pura, tratados filosóficos, no leo el Tractatus Philosophicus, ni me leo las obras de Schopenhauer y de Nietzsche, ¿no?
De hecho, muchas veces, y se empieza así, tú lees autores que te generan y que te resuenan mucho, ¿vale? Porque muchas veces las cosas que te resuenan, los libros que te gustan, las ideas que te gustan, simplemente te las han articulado de una forma que ahora las entiendes o entiendes por qué lo sentías, pero ya lo sabías, ¿vale? Es decir, un libro que te gusta, una idea que te gusta, que resuena, ya la sabías, lo que pasa es que no la sabías articular. En cambio, si te enfrentas a un libro cuyas ideas no resuenan en absoluto, ya puedes estar ahí dándole vueltas que no lo vas a entender, ¿vale? Realmente lo que entendemos es lo que ya sabíamos, simplemente que no lo habíamos articulado. Bueno, lo que decía, que es un proceso muy bonito la lectura, al igual que es un proceso muy bonito la fisicalidad, las pesas, ¿no? El ejercicio físico, porque te vas conociendo a ti mismo, la lectura igual, pero también vas descubriendo autores, porque tú ves a un autor, ¿no? Lees una obra y te encanta, ¿no? Y dices, ostras, qué barbaridad, y lees otra del mismo autor, y ves a lo mejor cómo ha evolucionado su pensamiento, hostia, qué guay, y luego dices, hostia, ¿quién influyó este autor? ¿No? Y ves que lo influyó tal y tal, hostia, pues voy a leer a aquellos. Y lees aquellos, hostia, qué barbaridad, me gusta este. Y este, ¿a quién le influyó? Y sigues el otro. Y vas siguiendo una línea, ¿no? Como una rama dentro de toda la literatura universal y toda la historia del pensamiento, pues vas siguiendo tu propia rama de pensamiento y de conocimiento a raíz de diversos autores, ¿no? Y ves conectando con esto y es muy gratificante ver cómo uno se envía una carta con aquel. Y es un mundo muy bonito, la verdad, lo que es la literatura. Y bueno, corto ya porque seguramente se haya hecho muy largo. Venga, hasta el siguiente vídeo. Chao.